Esteban Urreiztieta, bienvenido al Purgatorio. Un ¿Cómo placer, estás? muchísimas gracias. El placer es nuestro de tenerte aquí. La semana pasada tuvimos a Alejandro Entrambasaguas, que se pasó, y hoy continuamos un poco el tema de conversación que estábamos tratando. Vamos un poco a revisar todos los casos de corrupción que está habiendo actualmente en el gobierno, y no solo en el gobierno, sino también fuera del gobierno, que afectan al gobierno. Pero antes de ello, se me quedaron varias preguntas en el tintero acerca del periodismo de investigación que creo que es bastante interesante. Tú que te pasas la vida oliendo el rastro de la corrupción y demás casos, ¿todavía te queda olfato para distinguir entre un político honrado y alguien que pueda estar manchado? Pues la verdad es que el sentido arácnido a veces falla, ¿no? Em, y hemos tenido casos cercanos de políticos que nos han sorprendido sobremanera, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, quizá el caso más traumático, ¿no? Más impresionante que vivimos hace ya unos cuantos años. A lo mejor recuerdas un vicealcalde del Partido Popular en Palma de Mallorca que se llamaba Rodrigo de Santos, que era pues el político ejemplar, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, Ujú. padre de familia numerosa, hombre extraordinariamente religioso, azote contra la corrupción, era de los pocos políticos del Partido Popular que entonces, te estoy hablando hace 20 años, se atrevía a denunciar los escándalos de María Antonia Munar en Mallorca, y luego tenía una doble vida por la cual, pues por la noche iba a prostíbulos gays, utilizaba la tarjeta de crédito municipal y abusaba de menores. Y aquello fue pues una auténtica conmoción en Baleares, Mm. y a las personas que tratamos con Rodrigo de Santos, pues fue un auténtico shock. Por lo tanto, si me hubieras dicho que Rodrigo de Santos o el Rodrigo de Santos que nosotros conocimos era corrupto, pues no me lo hubiera creído. Y a partir de ese momento, pues yo siempre he pensado que todo es posible. A mí me pilla lejos, yo creo, el caso de Rodrigo de Santos todavía por edad. Pero sí que es verdad que a día de hoy no me parece raro un caso como estos, viendo todo lo que está sucediendo. Cuando te llega una noticia al mundo, ¿dónde está el límite de sacar esas? Bueno, el límite está en que sea veraz y que sea relevante, ¿no? Que podamos acreditar la información y que sea importante para los lectores, ¿no? Y a Mm. partir de ahí, yo no recuerdo ninguna información verdaderamente importante que haya dejado de publicarse, ¿no? Mm. Y mucho menos durante los últimos años. Ujú. Existía, como sabes, durante muchísimo tiempo, pues un terreno vedado que era la Casa Real, y Urdangarín, con nuestra inestimable ayuda, hace ya unos cuantos años, se cargó esa urna de cristal, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, pues cualquier información em, acreditada, importante, yo creo que no hay prácticamente ningún medio de comunicación que se sustraiga de, Mm. de su publicación, ¿no? Si ya hemos visto Sí, la fortuna bueno, claro. oculta del rey, o sea, ¿qué más nos queda To- por ver, no? Total. Hablando también con Entrambas me dejó una pregunta que no me la formuló, pero la formulo yo. Él comentaba que estamos viviendo la segunda época dorada del periodismo de investigación. ¿Es esto cierto? Bueno, sí, 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 desde luego estamos viviendo unos años trepidantes desde el punto de vista periodístico. Ujú. Yo hablaría incluso de una tercera. Yo recuerdo que pues la última etapa del gobierno de Mariano Rajoy, con la caja B del Partido Popular, con los sobres en Sí. Génova, con los SMS de Bárcenas, con los papeles de la contabilidad oculta, Caso fueron, Gürtel. exacto, fueron unos tiempos absolutamente espectaculares para el periodismo de investigación, y demostraron, y se está demostrando ahora también, que la buena información mueve montañas, ¿no? Que por muy poderoso que sea el protagonista, que por muy protegido que aparentemente pueda estar, hay algo que es letal para los poderosos y para los intocables, que es la buena información. Mm. Fíjate si estaba protegido el rey emérito, que tenía pues al Centro Nacional de Inteligencia, a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía, prácticamente arrastrando los pies. Y sin embargo, pues las informaciones sobre su fortuna oculta han provocado su exilio forzado, ¿no? Mm. A partir de ahí,
yo creo que todo es posible. Hemos visto durante los últimos meses entrar en prisión a la mano derecha y a la mano izquierda del presidente del gobierno. Eh, el listón Está alto. está alto Está- y como digo, yo creo que estamos viviendo además un momento de extraordinaria libertad, incentivado también por la enorme competencia que hay entre los medios de comunicación. Si alguien no publica una historia, la va a publicar el de al lado. Y aunque le pueda hacer daño a una persona significante. Desde el punto de vista político, dices, Sí. o yo creo que ya hay muy pocas cortapisas, ¿no? Fíjate, yo creo que los únicos compromisos o los únicos dilemas que uno tiene como periodista, desde mi punto de vista, es con las fuentes de información, ¿no? Con fuentes de información que te han proporcionado información extraordinariamente relevante en un momento determinado. Yo sí tengo un dilema, ¿no? Y procuro, en la medida de lo posible, ser agradecido, siempre y cuando pues, la información Sí. que le afecte, eh, pues, si es relevante y, Mm. y es muy incriminatoria, pues no hay discusión. Luego iremos con el tema del secreto profesional y con con el tema del fiscal general del Estado. Ahora que había sacado lo del PP, me parece curioso y me gustaría, porque pensándolo, ¿no? A veces la memoria es muy flaca y olvidamos las cosas que pasan en el pasado y pensamos que lo de ahora es peor o que es mejor y que lo de antes no era tan relevante, no tenía tanto peso. Viendo esa trama de corrupción que hubo tan gorda en el PP tampoco hace Mm. muchos años, y la que estamos contemplando a día de hoy, ¿cuál crees que pesa más? ¿Cuál crees que tiene más? Estamos viviendo bueno, una especie de fallo multiorgánico en el gobierno de Pedro Sánchez, con multitud de casos de corrupción extraordinariamente graves, cada uno de ellos, ¿no? El caso de Cerdán, por ejemplo, la mano derecha del presidente del gobierno tenía una constructora de manera oculta, clandestina, que facturaba 90 millones de euros, em, con una tarjeta de crédito de la que disponía su mujer para arrasar directamente en el Corte Inglés de Princesa. Hemos visto al otro secretario de organización del partido, Ábalos, que era todo para Pedro Sánchez, contratar a prostitutas con dinero público, em, recibir comisiones de empresarios como Aldama. Es decir, cada uno de los escándalos de corrupción que estamos viviendo son muy relevantes. Ahora bien, el Partido Popular tuvo un tesorero con casi 50 millones de euros en Suiza. Eso es la Champions League, ¿no? De la Sí. corrupción. Eso es un precedente muy difícil de superar. Y nos encontramos Mm. con un presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, que inmediatamente después de que la justicia aflorara esa fortuna ingente en Suiza de Bárcenas, después de que en El Mundo publicáramos en enero de 2013 que Bárcenas durante muchísimos años repartió sobres a todos los altos cargos del Partido Popular, le mandó una serie de SMS que, pues, ya han pasado a la historia, diciéndole: Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos. Clásico mensaje el de En Luis lugar de F. decirle: pero Luis, ¿qué es esto? ¿De dónde has sacado el Bueno, dinero? ¿No? Sánchez también escribió, ¿no? También a José Luis Ábalos, que algo muy parecido, ¿no? Bueno, es que Luis F. la historia se repite, la historia es Total y cíclica. absolutamente. La historia es cíclica y efectivamente, fíjate, yo intervine en una obra de teatro para periodistas hace unos meses que se llama Diario Vivo en un teatro en la Gran Vía y la ponencia que hice fue precisamente lo que tú comentas, del Luis C. Fuerte a José Luis C. Fuerte, Sí. que son dos grandes exclusivas publicadas por El Mundo que revelan, como digo, que la historia vuelve y una y otra vez, ¿no? Sí. ¿Cuándo íbamos a imaginar que un gobierno que llega al poder, como el de Pedro Sánchez, comprometiéndose con los ciudadanos a que nunca más volverá a ocurrir nada parecido a la trama Gürtel, Mm. con una moción de censura que enarboló el propio José Luis Ábalos, al poco tiempo iba a incurrir en prácticas no solo muy parecidas, sino en muchos casos mucho más graves? Y efectivamente existe un enorme paralelismo entre los SMS de Bárcenas, donde Mariano Rajoy le ofrece su apoyo a su tesorero
aun a sabiendas de que tenía un fortunón oculto en Suiza, con los mensajes que Sánchez le manda meses después a Ábalos de su destitución, guiado por el mismo temor, que es que o bien Ábalos o bien Bárcenas, en un momento dado, tiraran de la manta y pudieran incriminar Ya. con su testimonio o con algún tipo de pruebas al presidente del gobierno de turno. Yo te conocí a raíz de las conversaciones que fueron sacadas en el mundo entre Koldo Ábalos y Sánchez y demás. Hay una cosa que me vuelve muy loco, o sea, me parece una idea de olla, que es cómo un periodista puede acceder a esas conversaciones de WhatsApp. ¿Cómo accedéis a esos mensajes? Pues yo soy atlético y decimos los atléticos que nunca dejes de creer, ¿no? La constancia y la tenacidad es la clave del éxito. Mm, No hace falta tener ninguna cualidad especialmente brillante, yo no lo soy, eh, pero si uno trabaja de manera ordenada y constante y cree y piensa en grande sí. y tiene fe en conseguir cosas realmente importantes, a veces, no se sabe por qué, porque el periodismo no es una ciencia exacta, los planetas se alinean Y y, te cae un y caramelito. te cae un caramelito. Y a veces te cae un caramelo que, como diría Pedro J., nunca imaginaríais, ¿no? O sea, a veces los periodistas vemos arder naves más allá de Orión y rayos láser brillar en las puertas de Tannhauser. Y eso es así. Y Mm, eso es lo que yo creo que a los periodistas que nos gusta este oficio y que nos apasiona, nos lleva a seguir adelante, ¿no? mm. Porque si te gusta el periodismo y si te apasiona el periodismo de investigación, no existe nada material en la Tierra que supla la felicidad, la satisfacción que produce una gran exclusiva. Si alguien lo escucha ajeno al mundo del periodismo, pues dirá, estos son unos locos, ¿no? Y están tarados. Pero yo cambiaría cualquier cosa material en mi vida Ujú. a cambio de una gran exclusiva. O sea, tú me dices, pues yo qué sé, Un coche, un Porsche. Sí, o sea, no, no, o sea, no me interesa, o sea, te claro. quiero decir que te doy mi coche a cambio de, qué sé yo, los SMS o los WhatsApps Sí, sí. de Sánchez con Santos Cerdán hablando de determinadas cuestiones que puedan ser muy relevantes. Mm, Fíjate una cosa, cuando Pedro J. Ramírez fue destituido en el diario El Mundo, yo tuve conversaciones con él y a él le dieron una indemnización millonaria, ¿no? Y en alguna ocasión le planteamos, bueno, dedícate a vivir, ¿no? Si ya tienes tu carrera hecha, total, ya has ganado la Champions, todo. y sin embargo quiso crear un medio de comunicación. Él podía haberse ido a una isla desierta, podía vivir de las rentas. Mm, Entonces, ¿qué hay en el periodismo que lleva a alguien que recibe una indemnización, no recuerdo si de 5 o 6 millones de euros, a meterse en el lío de montar un medio de comunicación, de madrugar todos los días en busca mm, de periodistas, en su caso, que consigan exclusivas, de batirse el cobre con la competencia, que es extraordinariamente feroz en estos momentos, mm. es decir, de complicarse la vida? Bueno, pues la respuesta es que la obtención de un gran scoop, de una gran exclusiva, a los periodistas nos produce un efecto como si fuera una droga sintética, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que me llevo aquí ya un buen consejo que me llevo para el día de hoy. Luego, cuando vuelva a clase, que me toca, lo comentaré por los pasillos. Vamos a hablar ya de lo que todo el mundo está escuchando en todos lados. La última hora, la bomba, se habla de un pago de 500.000 euros de Julio Martínez a Zapatero. En la calle nadie realmente entiende cómo un expresidente del gobierno, ni más de un país europeo como es España, y entendemos que es serio, termina vinculado a estas cifras. ¿Qué es exactamente lo que habéis descubierto en el mundo acerca de estos cobros? Pues llevamos unas semanas publicando un serial sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sobre el nuevo José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta ahora, la imagen que teníamos todos del expresidente del gobierno era la de la que retrató Raúl del Pozo en sus columnas, de un Bambi inocente,
idealista, de un hombre de paz, Mm, obsesionado con pasar a la historia como un gran mediador, y existía siempre en torno a Zapatero la gran incógnita de si esas conexiones con un régimen dictatorial como el de Maduro eran pagadas o, como él decía una y otra vez, eran altruistas. mm, Por eso es tan importante las revelaciones que hemos hecho durante los últimos días en el mundo, porque hemos acreditado fehacientemente que Zapatero ha cobrado de una empresa por persona interpuesta, la de un íntimo amigo suyo, Julio Martínez Martínez, con intereses en Venezuela. Me estoy refiriendo a la aerolínea Plus Ultra, que es una aerolínea absolutamente desconocida para el gran público, incluso para el ministro del ramo, para José Luis Ábalos, que cuando en plena pandemia fue rescatada por el gobierno, Ábalos siempre cuenta con mucha gracia, es habitual en él, que llegó al Consejo de Ministros, que vio un expediente que ponía Plus Ultra y que preguntó que qué era Plus Ultra. Es decir, el ministro de Transporte no sabía que existía una aerolínea con ese nombre. Cuenta Ábalos que interpeló a Sánchez, que le dijo, ¿esto qué es? Y que Sánchez le dijo, tú verás cómo lo arreglas. El caso es que se aprueba el rescate de 53 millones de euros públicos a esa compañía prácticamente ignota, y ahora descubrimos que esa compañía había contratado al íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, que le había pagado unos 460.000 euros y que prácticamente la misma cantidad se la trasvasó al expresidente del gobierno en forma de asesorías globales. mm. ¿Qué son asesorías globales? Bueno, pues Zapatero esgrime una serie de informes de una decena de páginas cada uno y dice que él durante los últimos años se ha dedicado a elaborar y a confeccionar esos documentos, que él es un consultor reputado a nivel internacional y que por lo tanto está todo correcto. Ya. De tal manera, Mateo, que nos encontramos con un escenario en el que solo hay dos posibilidades, solo hay dos caminos. Mm, O estamos ante un clarísimo caso de cobro de comisiones por parte de Zapatero a cambio o bien de presionar o de interceder ante el gobierno español para conseguir el rescate de la aerolínea Plus Ultra a cambio de ese dinero, o bien estamos ante un caso realmente sorprendente, el de un empresario, Julio Martínez, que paga cantidades estratosféricas. estratosféricas por unos informes de 10 folios, algunos de los cuales concluyen, como publicamos el otro día, frases tan sesudas como la pandemia va a ser una crisis muy larga. Explícame lo de la pandemia va a ser una crisis muy larga, porque lo estaba leyendo ayer, le estaba echando un ojo y no llegué a encajar por qué la pandemia va a ser una crisis muy larga. Bueno, pues igual que podemos decir que ahora mismo es de día en Madrid, ¿no? Y que no llueve, Mm, esos informes que publicamos Carlos Segovia y yo el otro día en el periódico no contienen, desde nuestro punto de vista, ningún valor añadido, eh, están elaborados con información claramente obtenida de fuentes abiertas, repleto de vaguedades, de lugares comunes, y, y es muy difícil aceptar que el precio de mercado de esos documentos ascienda a medio millón de euros. ya. Em, de esta manera, la justicia, una vez más, se encuentra ante una prueba de fuego. El caso Plus Ultra está siendo investigado ahora mismo por el Juzgado de Instrucción número 15 de Plaza de Castilla. La investigación está secreta. Estas operaciones de Zapatero están localizadas y están siendo analizadas por la Fiscalía. Y de nuevo, como digo, el Estado de Derecho y la justicia se encuentra otra vez ante la hora de la verdad. Ujú. Em, y tiene que resolver el dilema de si se atreve a investigar a todo un expresidente del gobierno por unas operaciones de estas Mm. características. ¿Quién es Julio Martínez? Porque escuchamos mucho acerca de él, su nombre, bueno, lo que estábamos hablando todo esto, ¿no? De los contratos, estos pagos, además que eran pagos a través de las hijas, si no me equivoco. La última noticia era un pago de 160 y pico mil euros que le habían hecho a través de las hijas por asesoría y comunicación y publicidad, si no me equivoco. Pero ¿quién es realmente Julio Martínez
¿Y por qué un expresidente del gobierno se va a meter en negocios con este señor de esta... Pues Julio Martínez es un empresario alicantino, proviene del sector del calzado y hace ya unos cuantos años conoció a José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo conoció por intermediación de un exalto cargo del Partido Popular. Congeniaron, les unía la afición por el running. Zapatero corre desde que era presidente prácticamente a diario y lo hace en el Monte del Pardo y lo sigue haciendo porque la Casa Real le ha seguido permitiendo utilizar las instalaciones por motivos de seguridad Mm, y han estrechado pues, durante los últimos tiempos una amistad, eh, bueno, no solo muy cercana, sino que se ha plasmado también en operaciones mercantiles. Julio Martínez, o Julito, como se le conoce, mm, pues era un desconocido absoluto para el gran público, hasta que el pasado mes de diciembre el juzgado que investiga a Plus Ultra ordena su detención por blanqueo de capitales, conjuntamente con los máximos directivos de la aerolínea Plus Ultra, y nuestro compañero y amigo Alejandro Entrambas-Aguas publicó esas imágenes ujú. de Zapatero con Julito en el Monte del Pardo horas antes del arresto. Julio Martínez es un empresario, como digo, levantino, que de pronto se convierte en una persona extraordinariamente influyente en Venezuela y que tiene llegada a los más altos jerarcas chavistas del régimen de Maduro. Hoy publicamos precisamente en El Mundo que durante los últimos años han volado juntos a Venezuela en vuelos fletados por el régimen chavista, al menos en algunos de los tramos, sobre todo el que va de Dominicana a Caracas, pues el propio Zapatero y Julio Martínez. De tal manera pues que no es ninguna locura colegir que el acceso a los altos cargos venezolanos se lo propició Zapatero y Plus Ultra reconoce abiertamente en su versión oficial que contrató a Julito Martínez como conseguidor de la aerolínea en el país caribeño. Mm. Es decir, para resolver todo tipo de problemas operativos allí, ya fuera de aduanas, envío de piezas de aviones, aplazamiento de deudas de combustible, y que era una persona muy influyente y muy relevante ante el gobierno de Maduro. Esos son, Mateo, los ingredientes que tenemos ahora mismo Para hacer una ensalada para maravillosa. hacer una ensalada maravillosa de un caso Zapatero que va a tener un hito la próxima semana, el lunes, con la comparecencia en el Senado del expresidente del gobierno y que va a ser interrogado por todas estas cuestiones. Es Julito Martínez, es que me hace mucha gracia lo de Julito Martínez, la punta del iceberg de, de toda esta red. Hay algo más grande por debajo. Bueno, yo creo que conocemos una parte. Julito Martínez tiene una red amplia de sociedades. Eso. Desconocemos todavía todas las operaciones que ha realizado. Pero, pero digamos, el canal utilizado por Julito Martínez a través de una sociedad denominada, valga la redundancia, análisis relevante, Mm, que es con la que cobra de Plus Ultra y con la que paga a Zapatero, yo creo que está bastante definido. Es decir, estamos hablando pues, de unos pagos de unos 450, 460.000 euros a Zapatero, de unos 200.000 euros a sus hijas, nada mal. y el sustento de esas operaciones pues, son esos Mm. informes tan elaborados sobre la pandemia. O sea que Zapatero se sienta el lunes a comparecer, pero si no me equivoco, ha dicho que va a volver a los mítines de campaña electoral. ¿Quién está planteando toda esta estrategia? Bueno, Zapatero is back. sí, Zapatero is back, pero ¿a dónde? Bueno, a Castilla y León, a Castilla y León. Hasta el Sí. punto de que, fíjate, te cuento eh, una anécdota. El PSOE de Castilla y León, que va a empezar la campaña ya la semana que viene, eh, pues ha llegado a trasladarle incluso al expresidente del gobierno que, eh, bueno, que toda esta historia y que el hecho de que él esté en el foco de esta manera, pues va a ser incluso beneficioso para el tirón electoral que sí, pueda tener su presencia en los mítines. ujú, En cualquier caso, vamos a ver cómo evoluciona esto. claro, Todavía está en secreto del sumario la investigación, mm, pero es una posibilidad real que Zapatero
tenga que dar una explicación ante los tribunales de todas estas operaciones, en la que sería pues, uno de los episodios más complicados de su carrera y Y constituiría también un hito, porque para la democracia española sería... no hay precedentes de un expresidente del gobierno que tuviera que dar cuentas de operaciones de esta índole. ¿Y crees que podrían ser dos expresidentes del gobierno que hicieran este hito de aquí a unos años? Bueno, a la velocidad a la que avanzan los acontecimientos, todo es posible, ¿no? ¿Cuándo íbamos a imaginar, ¿no? Volviendo a lo que comentábamos antes, que el gobierno que llega con la bandera de acabar con la Gürtel y tal, se iba a ver rodeado por casos de corrupción en estos momentos? Claro, fíjate el calendario que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Solo los asuntos de Ábalos, de Coldo, de Cerdán, a los que hay que unir los que se van a enjuiciar próximamente de su hermano, su mujer previsiblemente también se tendrá que sentar en el banquillo, ahora nada menos que el jefe de la policía eh, ha caído por una supuesta violación, el fiscal general del Estado ha sido ¿Qué condenado. sabéis acerca del tema del DAO? ¿Tenéis alguna formación relevante de última hora? Bueno, lo que hemos venido publicando, ¿no? Es, desde luego, yo creo que vamos a asistir próximamente, pues, a una profusión de detalles impresionante, ¿no? Sí. La víctima ha hecho una labor policial, esta inspectora de policía, al mismo tiempo que soportó la agresión, ella realizó y documentó una investigación, grabó al DAO durante 40 minutos en esa cita que en principio iba a ser profesional en su Mm. domicilio de Alberto Alcocer, y ella ha recopilado todos los WhatsApps, tiene también grabaciones de conversaciones con los lugartenientes del DAO, y todo eso lo ha puesto ya en manos de la justicia, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto, de nuevo, la historia es cíclica. Mm. Y, y el hombre, en este caso, José Ángel González, que llegó a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía bajo la promesa de que iba a regenerar el cuerpo, de que nunca más se iban a repetir abusos policiales como ocurrió en el pasado, pues se ve inmerso en un abuso, es verdad que de otro tipo, pero de índole sexual que ha provocado su caída. José Ángel González, J, como comúnmente se le conoce, llegó a la policía con la vitola de ser un DAO indiscutido e indiscutible, dijo Marlaska, y era un hombre que iba a poner punto y final pues, a una cúpula policial del pasado que en los próximos meses se va a sentar en el banquillo por un escándalo que destapamos hace unos años, que es la Operación Kitchen, en el que, bueno, pues al hilo de lo que hablábamos antes de Bárcenas, Ujú. los altísimos mandos policiales de la época irrumpieron en casa del extesorero del Partido Popular Estaba de... sí. cuando Mariano Rajoy se vio contra las cuerdas con la publicación Mm. de los SMS por parte del Mundo y del resto de informaciones. El gobierno de Mariano Rajoy, a través de la policía, entró en el domicilio de Bárcenas y entró en el estudio de restauración de obras de arte que tenía la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en la calle Paralela, para llevarse material que atesoraba Bárcenas y que incriminaba a Mariano Rajoy, y grabaciones que todavía no han aflorado y que siguen en poder de antiguos e históricos mandos Mm. policiales. Yéndonos a Coldo y Ábalos, ¿hay alguien dentro del Ministerio de Transportes o dentro del grupo de ministros que esté cantando porque sabe que el barco se hunde? Pues es muy probable, es muy probable. En cualquier caso, efectivamente, el barco tiene ya, está, la orquesta del Tocado. Titanic está tocando sus últimos compases. Vamos a ver, es posible que haya personas que estén colaborando ya en la investigación, pero queda la batalla final, que son las previsibles confesiones de los grandes protagonistas. La historia ya la hemos visto otras veces, ¿no? Y Sí. hemos comenzado esta conversación con ese elemento, ¿no?
que la historia es cíclica, que la historia se repite. Ya vimos en los casos del Partido Popular cómo, frente a una negación inicial y una respuesta que también se repite casi de manera milimétrica, de que soy una víctima del sistema, el partido me ha dejado tirado y demás, a esa fase acaba sucediendo una fase en la que acaban aflorando pruebas determinantes, ¿no? Y yo creo que vamos a asistir en algún momento a- a lo que, como te digo, yo creo que va a ser la última pantalla del videojuego. Si Ábalos, que ya lo ha meditado durante los últimos meses, que ya mandó a su abogado a hablar con el fiscal jefe anticorrupción para decirle que estaba dispuesto a colaborar, consigue articular una confesión ordenada y documentada de hechos que no se conozcan en la investigación y que son relevantes, por ejemplo, aquilatar las sospechas de la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, eso podría aliviar su situación penitenciaria, que es terrible, va a ser pues, prácticamente como la de los líderes de Gürtel en su momento. Él tiene un horizonte probablemente de una década en prisión y Koldo 3/4 de lo mismo. Y la única salida que tienen, Cerdán incluido, a pesar de que se está resistiendo, es alcanzar un pacto poniendo encima de la mesa pruebas y elementos que los investigadores no conocen y que sean, como digo, que supongan un salto cualitativo. Yo estoy convencido, porque repito, lo hemos visto, esta película la hemos visto ya otras veces, de que ese momento va a llegar. Sánchez soportaría, ya hemos visto la capacidad de resiliencia que tiene, que es prácticamente como Terminator, que le disparan y se recompone, O Alien. pero ¿va a resistir Sánchez una confesión o una acusación directa, detallada, de algunos de sus antiguos altísimos cargos? Yo tengo serias dudas. Ya. De todas las pruebas, de todos los mensajes que has visto, ya vamos a bajar un poco al nivel personal, de todo lo que habéis investigado, ¿qué es lo que más te ha revuelto el estómago? ¿Qué te ha hecho sentir peor de todo lo que habréis visto? Porque habrían sido meses, incluso años de investigación. Con respecto a estos Sí. asuntos, bueno, yo creo que es la falta de escrúpulos, ¿no? O sea, la codicia. Y hay un elemento que a mí me ha llamado la atención de los escándalos del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez, que es la precocidad. Una cosa es que te pongas a robar y a cobrar comisiones, y otra cosa es que lo hagas inmediatamente después de la moción de censura de Gürtel, ¿no? Ya. Y hemos visto, y lo hemos publicado en El Mundo, que Santos Cerdán, por ejemplo, al poco de llegar al gobierno, siendo un cargo orgánico del Partido Socialista, se empotró en un viaje oficial del Ministerio de Transportes de Ábalos a Marruecos para conseguir la adjudicación de un puerto para su constructora Servinávar en UTE con Acciona. A mí me ha sorprendido tremendamente, como digo, la rapidez con la que se pusieron a delinquir Mm. los altísimos cargos Sí. del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez. Hay otra de las últimas noticias, de hecho, de ayer. Bueno, estamos grabando esto un martes 24, la entrevista saldrá un viernes 27, si no me equivoco, si no me fallan los números. Ayer publicaban que Adif se había llevado trozos de la vía del accidente de Adamuz. ¿Cuáles han sido las últimas noticias que habéis recibido? Porque a mí esto me parece bastante grave, teniendo en cuenta también cosas parecidas, que no es lo mismo, pero que sucedieron en el 11M. Me gustaría saber un poco más acerca de esto. ¿Qué información Bueno, tenéis? además ha sido la Guardia Civil, ¿no?, quien ha puesto el grito en el cielo con esa cuestión. Yo creo que en el tema del accidente ferroviario hemos asistido de nuevo al mismo patrón que ha utilizado el gobierno de Pedro Sánchez para defenderse de los escándalos desde el primer momento, que es arremeter con dureza contra los periodistas, contra los medios de comunicación y desplegar ese discurso de los bulos y del fango, ¿no? Con tan mala suerte, y eso pues lo hemos ido viendo en los diferentes escándalos, que el tiempo ha ido corriendo en contra de los mandatarios políticos, ¿no? Dijeron que era un bulo cuando El Mundo publicó que todo apuntaba a una rotura de la vía. Dijeron que bueno, que era descabellado, que tal, y luego se acabó demostrando.
y han vuelto a poner en marcha ese mismo patrón por el cual el gobierno se ha dedicado, y en esta casa, en The Objective, Sí. pues pueden dar fe de ello y pueden dar incluso una masterclass a algunos de sus extraordinarios periodistas. En lugar de admitir la realidad de los hechos, lo que ha hecho el gobierno es atentar contra la credibilidad de los informadores, ¿no? Con una mecánica y una estrategia extraordinariamente tecnificada en redes, con la colaboración de determinados periodistas que se han prestado al ataque de compañeros a unas sabiendas de que sus informaciones eran reales, y todo ello para congraciarse con el poder, ¿no? En ese sentido, pues estamos viviendo unos tiempos muy oscuros. ¿Quién cae antes, Marlaska o Óscar Puente? Eh, bueno, yo creo que ahora mismo no cae nadie. O sea, hay una directriz por parte de Pedro Sánchez de que prietas las filas, de que no dimita absolutamente nadie y que se aguante lo que haga falta, ¿no? ¿Con qué cara le va a decir Pedro Sánchez a Marlaska: te tienes que ir por el tema del DAO, cuando él no se ha ido por el tema de Ábalos, de Cerdán, de Coldo, de su hermano, de su mujer? O sea, Pedro Sánchez no tiene legitimidad para pedirle a ninguno de sus subordinados, como sí hizo en el pasado, por asuntos extraordinariamente menores como el de Maxim Huerta, que abandonen su cargo, ¿no? ¿Qué pensará ahora Maxim Huerta? Que se tuvo que ir por una auténtica chorrada que él había saldado con la agencia tributaria, y Pedro Sánchez le hizo dejar su puesto de ministro, diciéndole además en un cara a cara que estaba preocupado por cómo iba a pasar a la historia. Yo siempre pienso en eso, y alguna vez, cuando tenga oportunidad y coincida con él, se lo voy a preguntar. O sea, ¿qué pensará Maxim Huerta cuando vea al resto de ministros con evidencias clarísimas de delitos, de abusos y demás, y que siguen en sus puestos? Sí. Em, Uno de los temas más, yo creo que sensibles de posiblemente estos últimos meses para ti ha sido el tema del fiscal general del Estado. ¿Cómo se siente un periodista honrado que sabe que ha hecho bien su trabajo, que sabe que todo lo tiene bien documentado, que está haciendo las cosas como debe hacerlas y de forma legítima? Se ve de repente una mañana sentado delante de unos jueces declarando. Bueno, yo creo que forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Y Hasta ese punto. yo creo, pues por desgracia sí, ¿no? Es una consecuencia de nuestra labor el vernos en una tesitura de esas características, que obviamente no es nada agradable. Y para mí la verdad es que ha sido un episodio eh, mm, absolutamente increíble, porque, y afortunadamente, el tiempo y la sentencia del Supremo nos ha acabado dando la razón, ¿no? Nosotros publicamos una información absolutamente veraz y absolutamente incontrovertible. Nosotros publicamos un correo electrónico que el fiscal del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso le mandó al abogado de Alberto González Amador horas antes de nuestra publicación. En ese correo electrónico le decía: su asunto se ha judicializado y podemos llegar a un acuerdo si usted lo estima posible. Nosotros publicamos ese ¿Y documento. eso es lo normal o no es lo normal? Bueno, forma Vale. parte de las conversaciones que tienen los abogados con los contribuyentes en un proceso de negociación. Es poco habitual, no digo que sea irregular, pero es poco habitual que un fiscal se dirija en esos términos a un contribuyente lanzándole un ofrecimiento de pacto. Pero bueno, en cualquier caso es noticioso, es relevante, el documento es incontrovertible y lo publicamos como complemento a las informaciones que acaba de publicar el diario.es, y sin más ánimo que ese. Y de pronto nos encontramos con una campaña furibunda diciendo que esa información era un bulo. Bueno, yo no recuerdo jamás, en más de 20 años de profesión, que una información basada en un documento que es relevante y que es incontrovertible se califique de bulo y de noticia falsa. Y yo la verdad es que al principio no le di más importancia. Yo dije: "Bueno, pues, esto no puede tener recorrido, ¿no? O sea, si el documento está ahí, dice lo que dice, ¿cómo que no es una oferta?".
Mm, una comunicación donde el fiscal le dice a un contribuyente podemos llegar a un acuerdo si usted lo estima posible, eso no es una oferta. mm, Bueno, pues si no es una oferta será una propuesta y si no es una propuesta será una invitación, pero de ahí no podemos salir. Ahí se esgrimió contra el mundo, se esgrimieron dos argumentos para decir que esa información era falsa. En primer lugar, se nos atribuyó una frase que publicó Miguel Ángel Rodríguez en Twitter, diciendo que el pacto, que había habido un ofrecimiento y que el pacto se había parado en la Fiscalía por órdenes de arriba. Nunca, jamás, esa frase formó parte de la información y, sin embargo, se repitió de manera constante por parte de compañeros de profesión que eso formaba parte de nuestra información. Afortunadamente, la sentencia del Supremo deja claro en uno de sus párrafos que el mundo nunca introdujo esa afirmación en el texto. Y en segundo lugar, se decía, mm. para atacarnos, que eso no era una oferta, que la oferta había partido del novio. Y ahí viene el lío del fiscal general, porque se produce la filtración de un mail previo, de 7 semanas antes, donde el novio se dirigió en el inicio a la fiscalía diciendo queremos llegar a un acuerdo. Mm. Bueno, lo que nosotros contamos en el Supremo es que hubo una petición de pacto del novio y hubo una contraoferta de la Fiscalía. Las dos cosas existieron. Pero no solo eso, sino que en el subtítulo de nuestra información y en el primer párrafo ya se dejaba constancia de que la iniciativa había partido del novio, que el novio había pedido el pacto, que había pagado 400.000 euros en vía administrativa, y decíamos en el primer párrafo exactamente y de manera literal que había solicitado un pacto de conformidad. Es decir, se nos acusaba de no haber publicado algo que estaba no solo en la información, sino en el subtítulo y en el primer párrafo. Es como si en una fotografía se tapara la mitad y se dijera, no, el mundo miente porque ha publicado la oferta del fiscal y ha obviado que hubo un movimiento previo. Ya. Ni un solo elemento de esa información era falso, todo lo contrario, y quedó acreditado a lo largo del juicio y ha quedado plasmado para satisfacción nuestra en la sentencia. ¿Qué es lo grave para mí? Pues que el gobierno y que una institución como la Fiscalía pusiera en marcha inicialmente una campaña Sí. eh, atacando a un medio de comunicación con ese argumento, dándose la circunstancia, y esto es muy importante, que en el juicio la propia Fiscalía, donde dijo que la información había sido un bulo, cambió su estrategia y dijo que era una exclusiva y que efectivamente que el ofrecimiento había partido del novio estaba en la información del mundo y se llegó a utilizar de manera absolutamente hipócrita ese elemento para sostener un argumento técnico, que es que el secreto se había roto ya con la información del mundo y que por lo tanto la filtración por parte del fiscal no era delito. Pero yo de todos modos no entiendo todos estos líos de que te tengan que sentar a ti en un banquillo para luego decir lo contrario de lo que te habían acusado, de lo que no te habían dicho. O sea, para mí no tiene mucho sentido. Entonces, a la conclusión a la que llego, o al menos a la pregunta, es si piensas o pensáis que todo esto, en vez de ser un juicio por unas cosas que realmente les importaba, si era toda una estrategia política y mediática para desarmar a Ayuso. Bueno, a mí la verdad es que no me gusta hablar de mí mismo, ¿no? Pero yo he visto el mismo patrón en otros casos. Y el gobierno ha acusado a periodistas de publicar bulos con informaciones, como digo, basadas en documentos incontrovertibles y ciertos. Se llegó a decir que era un bulo la carta de recomendación de Begoña Gómez, que publicó el Confidencial. ¿Cómo va a ser un bulo eso? La carta existía, es un documento relevante periodísticamente. ¿Cómo va a ser una noticia falsa? Una noticia que está basada en una prueba incontrovertible, veraz. Se ha llegado, en fin, que voy a contar a nuestra querida Ketty Garat, ¿no? Con informaciones que luego se han acreditado, se llegaron a decir barbaridades. Y de manera periódica se han ido tildando de noticias falsas, de fango y de bulos, informaciones que se han demostrado que eran ciertas. Ahora, dicho lo cual, vamos a ver, ningún periodista somos perfectos, no somos infalibles, toda información tiene imprecisiones,
pero hombre, de ahí a calificar De bula. de bulo, como digo, noticias que están basadas en pruebas incontrovertibles, pues media un abismo y hay una muy mala intención. ¿Crees que Zapatero será imputado antes de que termine este año 2026? Pues esa pregunta la va a tener que responder la Fiscalía Anticorrupción, que está analizando si esa operativa es delictiva o no. Danos... Ahora, la Fiscalía, Sí. por lo que nosotros nos llega, no se cree lo de las asesorías sesudas Mm, y lo de que la pandemia es una crisis muy larga. mm. Danos un nombre, una primicia. Alguien que hoy esté cenando tranquilo en su casa y mañana tenga que estar armándose hasta los dientes de abogados. Pues, pues mira, la verdad es que en el periodismo eh, la munición que tenemos la gastamos, tenemos la nevera prácticamente vacía Ujú, y yo creo que, que hay pocos o pocas informaciones que tengamos en cartera que estén maduras y que no hayamos publicado, ¿no? Eh, desde luego van a surgir más asuntos, van a surgir nuevos episodios de casos ya conocidos y yo tengo, como digo, mucha esperanza en que el devenir de los acontecimientos sea el que te he contado antes. ujú. Es decir, Ábalos en la soledad de su celda, Coldo en la soledad de su celda, van a tener que tomar la decisión de una vez por todas de si van a contar todo lo que saben. Y ahí es muy importante que, que ellos expliquen de una vez por todas quién es Pedro Sánchez. O sea, ¿cómo es posible que un presidente del gobierno que viajaba en un Peugeot, ya sé que la imagen es muy manida, pero es real, con Coldo, con Cerdán y con Ábalos, no supiera absolutamente nada de lo que hacían los otros tres tripulantes del vehículo, ¿no? Entonces, para mí la gran incógnita que queda por desvelar es qué sabía Pedro Sánchez de todo esto. Mm. Sobre todo del cobro de comisiones de manera sistemática en ministerios clave, de los abusos perpetrados por algunos de sus principales lugartenientes. ¿Cómo es posible que no supiera que su secretario de organización era constructor al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que no supiera que Ábalos tenía una vida completamente desordenada y que estaba mezclando a prostitutas con empresas públicas? Pero por supuesto que algo sabía, porque por eso lo destituyó en julio del año 2021, despachándole con una frase muy, muy lacónica y muy enigmática, por la cual le dijo a Ábalos, hemos recorrido un largo viaje juntos, pero ese viaje ha tocado ya su Es fin. como la película de Mountain, ¿cómo era? Brokeback Mountain, ¿no? Es ahí, en fin. Y Ábalos le replicó, ¿cómo no me vas a dar, presidente, una explicación? La gente se va a creer que tengo algo oscuro. Es una cita de Cervantes, del Quijote. Te toca hacer las preguntas clásicas de esta temporada del Purgatorio. Si tuvieras que mandar a alguien al cielo, en el sentido metafórico, ¿quién sería? Pues mira, te voy a hacer un preámbulo a esa pregunta. Hace poco hablaba con Álvaro Pérez, el Bigotes de Gürtel, Ujú. que tiene una gracia inigualable, y, y él ha decidido dar entrevistas durante los últimos días y tal, y contar su experiencia. Y él me contaba que cuando le preguntan por Camps y por los trajes, él dice, no voy a llevarle la contraria al Supremo en la tierra. El Supremo ya ha dicho que no le regale trajes. Ahora bien, que se prepare Paco Camps cuando vaya al cielo, porque ahí no vale mentir y ahí se va a enterar. Yo mandaría al cielo a todos los que han mentido en la tierra Ujú. y que van a tener que rendir cuentas. Ahí ya sí que sin tapujos y Ujú. sin historias y sobre todo pues a todos los, y me refiero a los grandes políticos que nos han mentido. Yo al cielo mandaría a los funcionarios honrados que se negaron a, a prestarse a esos manejos, que pusieron en riesgo sus puestos de trabajo,
su confort, que pusieron a disposición de los periodistas de investigación pruebas clave para desentrañar todo este tipo de tramas, y mandaría al cielo de cabeza a una persona que se llamaba Carlos Beramendi, que acaba de fallecer hace unos días, que fue regidor en el Ayuntamiento de Palma del Partido Popular, fue conseller en el Consell de Mallorca, un histórico del partido allí, que cuando destapamos hace muchos años la corrupción de María Antonia Munar, a espaldas de su partido, nos facilitó pruebas decisivas para la caída del régimen corrupto en Baleares. Hablo de Carlos Beramendi como un ejemplo de ese tipo de políticos y de funcionarios honrados que a espaldas y de manera clandestina, porque si se hubieran enterado en su formación política le hubieran represaliado, decidieron que se conocieran determinados hechos. Si tuvieses que enviar a alguien al purgatorio, a donde estamos ahora Pues mismo. yo mandaría al purgatorio a los periodistas que, a sabiendas de que compañeros suyos de profesión han publicado informaciones documentadas y ciertas, los han difamado durante los últimos tiempos sin ningún tipo de escrúpulos para hacer lo que, parafraseando a Ábalos, consistía en ofrecer tributos a los dioses. Me parece una conducta absolutamente deleznable. Y al infierno. Bueno, yo creo que el infierno debe quedar reducido a muy pocas personas, a aquellas cuya reinserción no es posible y, bueno, a los asesinos, a los abusadores sexuales más abyectos, ¿no? El resto hay que darles la oportunidad de que se rehabiliten, Sí. paguen por todo lo que han hecho y, como digo, que confiesen y nos ayuden a los periodistas de investigación a llegar hasta el final. Me despido de ti con la frase, yo creo, más icónica de este capítulo, que es: sé fuerte, seguir en la Hacemos lo batalla. que podemos. Pues sí, en eso estamos. Un placer. Un placer, el placer es mío.